Evangelio según San Marcos capítulo 7, versículo 5. Dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferréis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Señor, te damos gracias, damos honor en esta noche a tu santo nombre, te damos gloria y reconocimiento. Te pedimos, Señor, que tú nos edifiques, nos instruyas, nos laves con tu preciosa sangre y nos permitas, Señor, ser dirigidos por tu santa palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Algunos de los que estaban allí se enojaron y se dijeron entre ellos, ¿por qué? Aquí 4. Ya. Tampoco comen los fariseos y todos los judíos, no comen sin antes lavarse las manos, siguiendo el ritual tradicional de los antepasados. Tampoco comen lo que compran en el mercado sin antes lavarlo. También cumplen muchos otros rituales como los que tienen que ver con lavar los vasos, las jarras y las ollas. Por eso los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus seguidores no cumplen las tradiciones de nuestros antepasados? Comen con las manos impuras. Jesús les respondió, hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó sobre ustedes. Este pueblo me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. De nada les sirve que me adoren, porque todo lo que enseñan son normas de hombres. Ustedes han olvidado los mandamientos de Dios, solo cumplen tradiciones humanas. Bien, aquí en Marcos 7, pues casi todo, desde el versículo 1, el Señor está anticipándose para presentar a sus seguidores, a sus discípulos, una enseñanza acerca de lo que contamina al hombre, lo que realmente es una inmundicia en el hombre cuando se presenta. Y todo ocurre en consecuencia a un cuestionamiento que le fue hecho al Señor. El cuestionamiento, lo acabamos de leer, es ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Entonces esta pregunta que hacen los fariseos, algunos de los fariseos y escribas, genera pues una respuesta muy severa de nuestro Señor. Ahí la podemos ver en el versículo 6, es una respuesta dura, por decirlo así. Dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Es decir, el Señor estaba pues atacando esa convicción que había en ellos, ¿no? Tanto en los líderes, hablamos de los fariseos y los escribas, como en los seguidores del pueblo que pues trataban de asimilar o seguir esas tradiciones que estos grupos habían establecido. En sí mismo, digamos, el hecho a nivel higiénico, eminentemente higiénico, eso de lavarse las manos y eso de lavar los jarros y lavar, los alimentos que se van a consumir, pues no tenía ningún problema. El problema era que esto había escalado a un nivel ya no higiénico, sino, digámoslo así, moral, había escalado a ese punto en aquel tiempo, ¿sí? Dando, digamos, una observación tal vez, por decirlo menos, exagerada de esas tradiciones y ignorando pues que no tenían ningún efecto,
pero en absoluto, cero efecto sobre un tema relacional con Dios, sobre un tema moral, sobre un tema, digámoslo así, legal o jurídico, digámoslo así, porque también aquí comienza a asomar un criterio y es cómo yo manejo una cierta culpabilidad delante de Dios, pues si yo como con manos inmundas porque toqué, qué sé yo, algo inmundo en el camino, pues voy a recibir un señalamiento o juicio de Dios. Y obviamente esto, visto con lo que llamamos ventaja retrospectiva, pues prácticamente cae en lo absurdo, ¿cierto? Pero hay que comenzar a entender que el Señor quiere que la gente, su pueblo, ¿no? El pueblo que está dispuesto a recibir amonestación a lo largo de las épocas, a lo largo de las eras, las generaciones, abran los ojos frente a estas cosas y estén dispuestos a observar y a evaluar si la conducta, si la tradición, si un criterio aparentemente moral es suficiente, por un lado, pues para agradar a Dios, que es de lo que se trata, es decir, nosotros sabemos que, pues, si ya vamos a estar de acuerdo, vamos a suponer que todos aquí estamos convencidos de que Dios es real, de que Dios existe, ¿no? Asunto de que, pues, no tiene por qué ser así, pero englobémoslo, digamos que todos ya creemos que Dios existe, pues luego queda que lo que hay que hacer es agradarlo, porque Él nos dio la vida, nos dio las experiencias de vida, nos ha dado este mundo, ¿sí? Nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, en fin, somos hechos a imagen suya en algunos aspectos, ¿no? Bíblicamente podríamos sustentar eso, y en Él vivimos, en Él somos, en Él nos movemos, es decir, es algo que inevitablemente nos va a llevar a esa posición, es decir, que hay que agradarlo y hay que honrarlo. Ese es el criterio de la fe, ¿cierto? Por eso dice Hebreos, la carta a los Hebreos dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Sí, vamos a leer esto. Hebreos 11, ¿cierto? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, vamos a ver. 11.6, Hebreos 11.6, puntualmente. Pero sin fe, dice, mire, leamos eso que es importante, para refrescar algunos conceptos, y a quienes no lo sepan, pues les viene muy, muy eficaz esto, a aclarar las cosas. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sin qué fe? Sin la básica, ¿no? Aquí a la que se refiere es la fe básica. ¿Cuál es la fe? Pues que hay Dios. Si no, no estamos haciendo nada, pues en ninguna época de la vida. Sí, es decir, hay que vivir como la gente que desconoce completamente a Dios, que no les queda más. Si son coherentes con eso, no les queda que reducirse a una condición eminentemente material física. Prácticamente son materia. Y yo siempre digo algo que pude haberlo sacado de alguna cosa que escuché en algún momento, y es que no son sino un tubo digestivo abierto por arriba y por debajo, por detrás, más exactamente, ¿no? En eso queda la gente que dice no hay Dios, pues, porque pueden tratarle de dar trascendencia a la vida, pueden tratar de darle trascendencia a las emociones, pero sería un absurdo de parte de ellos, porque ¿qué sentido tiene? Pues si eso es al fin y al cabo polvo, materia, impulsos animales, ahí ya la ética qué sentido va a tener, la moral ni hablemos. Pues no queda más que sobrevivir, como si se tratara de un virus que muta y que se va adaptando y que pasa de cuerpo en cuerpo, de organismo en organismo, y así sobrevivirán algunos, morirán otros y ya, no pasa nada. No hay ni siquiera que llorar a los muertos prácticamente, ¿no? Diríamos en ese entendido. Pero cuando hay la fe básica, que es la que dice Hebreos 11.6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. De esa fe es la que hablamos,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, la fe básica nos lleva, la fe más elemental, tampoco aquí estamos diciendo que esto es una fe sacrificial como la de Abraham, una fe obediente, una fe sumisa, no, eso es otro nivel, pero la básica sería decir, Dios existe y es una persona con la que me puedo relacionar y es galardonador, por eso dice, es galardonador de los que le buscan, da recompensa a quienes le buscan. En ese sentido, entonces, se concluye muy ágilmente que el asunto es agradarlo y honrarlo. Entonces ya dijimos, si aquí todos creemos que eso es así, cosa que es discutible, pero dejémoslo así, pues entonces se trata de agradarlo y de honrarlo. Entonces ahí es donde el tema de Jesús viene a no ser algo solamente aplicable a la generación en la que él vivió, que podríamos enmarcar en una religión del judaísmo del Segundo Templo y otras variantes del mismo. No, ahí ya no encaja el tema, estamos de acuerdo, solo allí, sino que encaja en varios momentos de la historia de todos los pueblos que tienen en algún momento algún acercamiento con Dios y particularmente a quienes el Señor está llamando y escogiendo. Y de hecho eso queda muy claro ahí mismo, o sea, en los versos de Marcos que leímos. Si volvemos a Marcos 7, 5, el Señor dice, bien profetizó Isaías de vosotros, pero Isaías profetizó muchos siglos antes. Sí, obviamente se anticipó a esa generación de Cristo, pero profetizó a los de su generación con una exactitud y con unos comportamientos que trascendieron siglos. Es decir, ese mismo pueblo que Isaías le reprochó de parte de Dios, que era un pueblo que honraba a Dios de labios para afuera, ese es también ese mismo pueblo y tal vez más perverso estaba en el judaísmo del Segundo Templo. Sí, o sea, terrible una situación. ¿Y por qué no vamos a pensar que al sol de hoy no sea justo, prudente, escudriñar, evaluar a ver si yo en qué es que estoy metido? A ver, yo estoy metido, si se trata de agradar a Dios, ¿no? Hablemos de así. Sí. Porque si usted no tiene ese interés, pues aquí, como dicen por ahí, apague y vámonos. Pero si ha comenzado a surgir ese interés ya por lo que usted ha oído, se ha notificado de las Escrituras, ahí está la fe. Entonces usted comienza a seguir un hilo, digamos, ¿no? Que cada vez al tirar de él es como que le trae más y más y mejor entendimiento. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esas tradiciones que la gente le dio una connotación moral en aquellos tiempos, esos maestros, esos fariseos, escribas, no eran para nada eficaces en lo que a la relación con Dios se refiere. Y ellos creían que sí. Ellos creían que moralmente sí tenía algún efecto. Y ese es el tema que desarrolla el Señor Jesucristo en Marcos 7, 1 en adelante todo, porque esto se va hasta un tema muy profundo que es lo que contamina al hombre. O sea, el Señor este tema lo desarrolló, no lo tocó así por encimita, ¿no? Porque es de mucha utilidad para todas las generaciones. Entonces, en aquel tiempo, por ejemplo, entonces hacían todas estas obras que posiblemente se derivaban del criterio de que muchas cosas en la tierra han sido afectadas por la inmundicia, entonces yo, al tocarlas, también me afecto con la inmundicia y yo, a la hora de comer, por lo menos tengo que estar limpio. Ese es más o menos el criterio. Sí, hombre, vas pasando pero fugazmente por todo el Antiguo Testamento, básicamente. ¿Sí? Pero lo que no entiende la persona que no tiene abierto el entendimiento es que no es que unas cosas han sido afectadas por la inmundicia. No, según las Escrituras, todas las cosas. En el primer Adán entró el pecado y con él la muerte, con el pecado la muerte. Y por eso mismo, pues la inmundicia, la perversión, el engaño, la sutileza, la malicia, todas esas cosas. ¿Sí?
estamos afectados, digámoslo así. Algún tiempo atrás, ya bastante, hablábamos de este modelo, esta ilustración que hace el Señor Jesucristo con la serpiente en el desierto, que picaba a los habitantes del pueblo de Israel, y cuando ellos percibían que estaban picados, debían mirar a una serpiente de bronce que Dios estableció ese mecanismo para resolver el tema y que no perecieran. Sí, pero entonces el criterio está picado. Aquí sería algo parecido, es estoy afectado, o sea, la humanidad está afectada. Sí, hombre, no hay, es prácticamente una ceguera y una muestra, una exhibición de torpeza y necedad resistir eso, digamos, o alegar con eso. No, está afectada, la humanidad está afectada, por eso las emociones se vician, por eso los malos tratos, por eso la imposibilidad de congeniar, de convivir, por eso las intolerancias que tanto se hablan, ¿no?, diariamente en las noticias, por eso los robos, por eso las detracciones, por eso los engaños, y nos podemos ir de largo en ese sentido. Entonces, el tema es, no es que hayan cosas sucias o inmundas desde el punto de vista de Dios, sino que ha sido afectado toda la creación por causa de la desobediencia del hombre. ¿Sí? Entonces, yo tengo que evaluar, a usted y a mí, y aquí es donde se vuelve la cosa muy práctica, yo tengo que evaluar si es que yo estoy honrando a Dios de verdad o es vana mi honra hacia Él. Si yo estoy siguiendo una tradición religiosa completamente ineficaz para llevarme a agradar a Dios, o si cumplo con algunos criterios, requisitos, para, en efecto, en esa relación, agradar al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, habían algunos, y es que hay un tema, hay otra línea de análisis, digamos, es, tengo que evaluar si estoy agradando a Dios de verdad, honrando a Dios de verdad, y tengo que evaluar qué tan cercano estoy en el corazón a Él, porque no todas las personas están en igualdad de condiciones. ¿Sí? Partamos de un hecho y una verdad bíblica que ha sido muy predicada, que es que el corazón es engañoso y perverso. Entonces, si es engañoso y perverso, está muy lejos de Dios, porque Dios no es ni engañoso ni perverso, todo lo contrario, Dios es benigno, Dios es amor, Dios es consejo puro, Dios es nuestro creador, generoso, limpio en su moral. Es así, ¿estamos de acuerdo? Entonces no podemos decir, yo voy a hacer la excepción a esa regla. Yo voy a hacer la excepción. Hay casos muy únicos en la Escritura, vamos a poner el de David, que estaba bastante cerca, ¿no? Pero aún así moralmente no era perfecto, pero era bastante cerca. Por ejemplo, se deleitaba en alabar a Dios, algo que debemos aprender nosotros. Usted se preguntará por qué parte de la liturgia de nuestro ministerio se centra en la alabanza, porque pues eso es algo que podemos obtener de un corazón para Dios. Si no, esto es lo más escaso del mundo. No hay ni alabanza, no hay ni reconocimiento, no hay honra a Dios con nuestros labios, que es algo por lo que podríamos empezar. Yo digo, es por lo que podemos empezar. No es que aquí esto se resolvió con eso. Por eso hay gente que viene aquí y no está honrando al Señor, ¿sí? No está, y pues qué pena me da, pero tengo que decirlo. Algunos no abren ni la boca, otros vienen solo por tener contento a la mamá o al papá, para que no se enoje, porque si no. Otros vienen, saben las canciones del Bad Bunny, estamos de acuerdo, pero estas no. ¿Estamos de acuerdo? Y lo digo porque pues para vergüenza de nuestra generación, pues supuestamente es el artista más escuchado de todas las plataformas, ¿no? Imagínense. Sí, como para que se esté revolcando en su tumba, Beethoven, Mozart, todos ellos, ¿me entiendes? Entonces, bueno, en fin, pero no vamos a hacer una discusión de esa naturaleza. Lo importante es que mucha gente no está del corazón cerca. No, sí. Las alabanzas que aquí cantamos son cuidadosamente escogidas. Por ejemplo, esta que acabamos de cantar. Yo cada cierto tiempo hago una como revisión de las canciones
Y alguien me hizo un comentario hace un tiempo, me dijo, pastor, ya cambie esas canciones de adoración, usted sí que hay la misma. Y le dije, ¿sabes? Yo le dije, sí, ¿sabes? Es más, ayúdame, proyéctame unas listas tú. Me proyectó unas listas y bien, o sea, bien, porque obviamente coge el resto del repertorio, pero cuando yo la estaba evaluando, yo decía, por lo menos esa de quiero levantar mis manos tiene que estar. Ese que está muy vieja, sí, estoy de acuerdo, pero tiene que ir, porque por ejemplo esa canción enuncia, dice, Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra, ¿sí? Y el honor, ¿sí? Y eso es fundamental y ya va a ver usted por qué, se lo voy a demostrar bíblicamente, obviamente. No es un capricho de alguien que se sentó a escribir una canción y que no encontró mejores palabras para hacerlo, no. Es una cuestión más, de hecho es una de las canciones teológicamente más complejas y ricas que yo he encontrado en el repertorio cristiano, pero hay abundantes también. Entonces obviamente al cantar eso, usted puede que lo cante así como tarareándolo, pero cuando usted comienza a caer en cuenta de lo que dice, comienza usted a ser incluso confrontado por eso. O sea, las mismas canciones que obtienen su luz de la palabra confrontan el alma humana y lo ponen a ver si es verdad que en nuestro corazón hay el deseo de que Él reciba toda esa gloria, toda esa honra y toda la gloria. Sí, gloria, honra y honor. Vamos a ver qué tan lejos. Entonces, la otra línea de análisis es mi corazón. Mi corazón, qué tan lejos o cerca está del Señor. Entonces, así como empezamos, recién para empezar las alabanzas son un buen instrumento para esa autoevaluación, también hay que empezar por considerar una verdad bíblica. Es decir, yo no puedo ser esa excepción a la regla. Si yo no he buscado a Dios, sino que Él me buscó a mí, como es el caso de todos aquí, yo me incluyo, no tengo problema. Yo no lo busqué a Dios, Él me buscó a mí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no somos ese corazón cercano, no vamos a ser. Y entonces será muy fácil, digamos, asimilar conductas, tradiciones que no tienen ningún efecto en la relación con Dios para agradarlo, en absoluto, ¿sí? Y de eso han habido ejemplos, mejor dicho, hasta más no poder. Uno de ellos precisamente es el que está aquí, que es este de lavarse las manos, pero por ejemplo dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. O sea, un corazón más cercano a Dios es ese que honra a los padres, ¿sí? Como quiera que sean, porque aquí cualquiera dirá pues que hay padres de padres, hombre, que sí, pero el criterio es el criterio moral, ¿estamos de acuerdo? Por eso Sem, que obtuvo bendición en su linaje, Sem, el hijo de Noé, él y Jafet también, pero aquí el clave es Sem, él no deshonró a su papá, o sea, es decir, el viejo se pegó una borrachera ahí, es decir, vaya uno a saber qué cosas ahí rodean los detalles de esa historia, pero este señor Sem no lo descubrió, no lo difamó, no lo deshonró, ¿sí? Y haciendo eso casi de forma intuitiva se ganó una bendición de generaciones. Y en cambio Cam también, haciendo lo opuesto, es como despojándolo de su gloria, avergonzándolo frente a sus hermanos, habiendo visto el pecado y tal vez exhibiéndolo de su padre Noé, le cayó sobre él una maldición que también ha cargado por generaciones, ¿sí? Y no va a dejar de ser así hasta que este mundo culmine, digamos, los hijos de Cam. Entonces, ¿qué ocurre? Que un corazón, por ejemplo, ahí vemos, ¿no? Entonces yo me puedo lavar las manos y otras cosas, pero este es más importante y por lo general lo más importante de nuestra relación con Dios, de nuestro corazón para Dios es lo honesto, lo que requiere un despliegue de fe y un despliegue de moral en nuestra intimidad, por ejemplo.
con aquellas personas, por ejemplo, que encontramos más débiles, con aquellas personas que les conocemos sus defectos, por ejemplo. Ahí se ve, ¿estamos de acuerdo? Se ve más. Por eso una verdadera muestra de carácter es de cómo nos portamos con los del mismo techo, aquellos que vemos en su debilidad, aquellos que vemos en la monotonía. ¿Sí? Eso es un detalle de no poca importancia. ¿Sí? En la intimidad también veremos, por ejemplo, que a veces la gente no honra a sus padres porque sus padres ya no son fuente de posición para ellos, ya no son. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque, bueno, hay una edad en que si el padre hizo las cosas demasiado bien, digámoslo así, es una escalerita, ¿no? Eso hay que reconocerlo. Hay padres que son así, o madres, que son como una escalerita, que le dejan los peldaños listos para que el niño escale. ¿Estamos de acuerdo? Y se posicione y le dejan empresa, o le dejan conocimiento, o le dejan la carrera, o le dejan un techo. ¿Sí? Y los niños a veces solamente se portan bien cuando están subiendo la escalerita. Una vez la suben, chao. Y eso demuestra la erosión moral tan terrible que hay. ¿Estamos de acuerdo? Terrible. Pero bueno, eso es de lo que se trata el asunto. Entonces, pero está bien. Pero de ahí a sustituir y decir que yo, haciendo otra cosa de muy poca importancia moral, porque higiénica es otra cosa, pero moral, yo voy a llenar ese vacío. Ese era el conflicto de Jesucristo con los fariseos y Isaías con la generación que le predicó. Y hoy lo mismo, ese es el tema. Hay muchas cosas que no te sirven para nada. Son honras vanas que tú crees que valen, o que yo creo que valen, pero no valen. ¿Estamos de acuerdo? En la Baja Edad Media, por ejemplo, se presentó esto de besar las reliquias, por ejemplo, ¿sí? Y que yo beso los trozos de San Jerónimo que alguien por ahí recogió. Y eso era una práctica muy extendida en Europa, ¿sí? Y que yo beso lo que dicen ser un trozo de los clavos de Cristo, o que yo hasta el pelo de la Virgen María como que lo habían guardado por ahí, ¿sí? Todo así, y ropas y cosas, y por eso el catolicismo es el vivo ejemplo de ese pueblo que, no todos, ¿no? Pero pues las excepciones son eso, precisamente excepciones, muy, muy escasas, ¿no? Es decir, todo lo han puesto en un sentido muy superficial. Yo recuerdo haber estado, por ejemplo, en la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, y yo veía a esa gente llegando en hordas a tocar eso con un fanatismo y todo eso, aludiendo que habían milagros y todo eso, pero cuando tú vas a ver qué saben del Evangelio, no saben nada. Su Cristo es ese Cristo de las supersticiones, no es el Cristo ese de Apocalipsis que dice ojos de fuego, rostro de sol, ¿sí? Que está sentado a la diestra de Dios, al cual el Padre sujetó todas las cosas, ¿sí? Porque ese es el verdadero Cristo, el que sujetó todas las cosas, el Padre. Sí. Vamos a ver si encontramos ese pasaje. Sí, me parece algo importante, porque estamos hablando del Hijo de Dios, ¿no? Y venimos también de cantar eso, entonces tenemos que desarrollarlo. Aquí nos quedamos un rato. Mire lo que dice 1 Corintios 15, 26. Desde el 25 podemos poner: porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas, es decir, el Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todo, sea todo en todos. Es poderoso esa revelación. Es decir, ¿qué está diciendo allí? En el Hijo han sido sujetas todas las cosas. Yo no puedo
por ejemplo, no puedo querer agradar a Dios sin honrar al Hijo, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, en el tiempo de Jesucristo había otro rito, otra tradición más bien, digamos, ¿no? Rito, ¿sí? Que invalidaba la parte moral del mandamiento de Dios y era una parte tradicional del pueblo, y vamos a verlo, dice: el cualquiera que maldiga al Padre muere irremisiblemente, pero vosotros decís, mire, versículo 11, vamos a volver, Marcos 7:11, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que pudiera ayudarte. Por ejemplo, un detalle, la gente dice, es que es mi ofrenda. El corbán es eso, es ofrenda a Dios, aquello con lo que yo puedo ayudarte, al padre o a la madre. Y cualquiera que dice eso, dice, no, pues está haciendo lo correcto. Pues el Señor dice, no. Y que conste que se los digo, ¿sí? Porque no hay que, o sea, las ofrendas obviamente son un gesto para Dios, pero así como para darte una condición moral eficaz, muy discutible, ¿sí? Y sobre todo cuando hacer eso significa dejar de hacer lo que moralmente Dios sí ha mandado, que es honrar a los padres, una de las formas, ¿no? Es decir, porque aquí luego dice, deberías hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro, por ahí también otro pasaje dice, pero lo cierto es que el problema es poner esto delante y descuidar la verdadera moral de Dios. Y esa es la verdad, mis hermanos. O sea, ahí es donde la cosa se vuelve compleja, porque la evaluación va a ver si nosotros estamos realmente viviendo, agradándole a Dios según sus estándares y no según los nuestros. Según algo que a mí me queda fácil hacer, por ejemplo, ¿sí? A mí me queda fácil hacer ciertas cosas, otras cosas no, pero entonces las que yo las considero fáciles no necesariamente son eso que el Señor quiere que nosotros presentemos como que es para agradar a Dios. Entonces, vamos a saltarnos al 15, al 14. Marcos 7:14 dice, y llamando así toda la multitud, después de esta pregunta, luego él los llama al resto, les dice, vengan, les voy a decir una verdad. Y esas de las cosas en las que él involucra a la gente, porque hay otras cosas que dijo en su núcleo más cercano, pero estas a toda la gente. No hay nada fuera del hombre que entra en él que lo pueda contaminar. Sepa eso. Nada. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola y él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra a su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo del hombre, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Y ojo a esto, miremos a ver qué pasa en nosotros. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias. ¿Sale de dónde? De ahí. Nosotros somos los que realmente con nuestro comportamiento hacemos este mundo tan feo en su aspecto como es. ¿Sí? Realmente es así. Los animales no lo dañan realmente, si podemos analizar esto. Lama le dice, los adulterios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen. Por eso esas mismas personas que en algún momento se acercaron a Jesús reclamándole por qué los discípulos no se lavaban las manos, luego planearon matarlo. Y cuando lo estaban planeando, no se les pasó por la cabeza pensar lo grave de esa inmoralidad, de esa maldad. ¿Sí? Así es de terrible. ¿Sí? Ahora, esto no respeta esfera. Es más, en las esferas más poderosas es terrible. Ahora están desclasificando estos temas de Epstein y uno medio ve ahí, ¿no?
lo que se ve, que un príncipe lo capturan, que una cosa, y ya comienza a verse una podredumbre moral terrible en quienes uno cree que no, pues no, uno diría, ¿qué necesidad tienen? No, pues vamos a ver que lo hay. Sí. Ahora, la pudredumbre de los plebeyos como nosotros, pues tampoco, lo que pasa es que nadie exhibe eso, hasta que alguien mata a alguien, hasta que alguien hace algo escandalosamente malo, porque hay cosas que no se pueden, nadie notifica porque son corrientes, ¿sí? Hay cosas que nadie notifica porque son corrientes, pero entonces hay otras cosas que sí se notifican porque son escandalosamente malos. ¿De dónde salieron? Entonces dime tú si la Biblia tiene o no tiene razón al advertir esto. Entonces vamos a ver si estas religiones, todas, incluyendo esta, son realmente una forma de agradar y honrar al Señor. Y la verdad es que vamos a ir encontrando que no hay ninguna obra humana, ninguna, que pueda sustituir un requisito principal delante de Dios. Y vamos a ver eso en el Salmo 2, porque todo esto está profetizado en el Salmo 2. El Salmo 2 nos habla algo muy poderoso también sobre esto, y también nos pone la atención en el Hijo, nos pone a darle mucha atención a la figura del Hijo, porque el Hijo es un movimiento de Dios, ¿sí? para solucionar el tema con el hombre, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Salmos 2. Mire, muy interesante como dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahí dice, los príncipes, los reyes de la tierra consultarán. Pero lo que nosotros debemos entender es que es el comportamiento del hombre en su soberanía personal, porque usted puede que no sea el rey de un territorio, pero usted es el rey de usted mismo. ¿Estamos de acuerdo? Yo también. ¿Y qué pasa? Que aquí dice, consultarán unidos, diciendo, rompamos sus ligaduras. Las ligaduras son los límites morales. Las ligaduras son las órdenes de Dios. Vamos a ponerlo clarito para que nadie se enrede. Las ligaduras son los 10 mandamientos. Para empezar, ¿sí? Por ahí empezar. Las ligaduras son eso, por ejemplo, que tú eres cromosoma Y, cromosoma X. ¿Estamos de acuerdo? Ligadura de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ligadura de Dios es que te dio conciencia, te dio todo para que desde allí te hable el Señor. ¿Sí? Esas son las ligaduras. Las ligaduras incluso hasta podríamos mencionar que son los límites de nuestra habitación, como dice algún pasaje que ha puesto los límites de su habitación, que es esta tierra, aquí. Mire que la ambición humana y la soberbia humana comienza quitándose las primeras ligaduras. Las ligaduras más, digámoslo así, pequeñas, podríamos decir. Y luego la ambición humana llega a tratarse de quitar las ligaduras que Dios ha puesto incluso en los límites de su habitación. Ahora nada más estamos viendo este show vergonzoso de los Terian y tanta vaina que hay, ¿no? Eso sí que le han dado bombo, hermano. Aparte que no es ni tan nuevo, lo que pasa es que ahora en las redes sociales todo hace. Pero es una cosa absurda, ¿estamos de acuerdo? Una cosa es loca. Y cuando vamos a ver son las ligaduras. Las ligaduras, porque Dios nos hizo varón y hembra, como dice, nos hizo con las características. Yo no puedo estar identificando con nada más, es un delirio, es una locura. Pero no es tanto psiquiátrico como es moral, señores. Discútase lo que se discuta sobre eso. ¿Sí? Porque algunos dirán, no, que vamos a estudiar esto. No es tanto que digamos psiquiátrico como es moral. No cabe duda de eso. Entonces, ¿qué hace la gente? O sea, porque los reyes más, o sea, la gente que está en el poder, amasando poder, van por tratar de prolongar la vida, por ejemplo, en un sentido rebelde a Dios, porque que tú tengas el deseo de prolongar tu vida, pues para eso está el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, uno de ellos, pero hay otros. Pero en un sentido rebelde es, por ejemplo, lo que se ve ahora, ¿no? Que el biohacking, por ejemplo.
El biohacking es algo que asoma algo de esa, como que dice, listo, tengo 50 años, pero voy a parecer de 30, que es lo que le pasa a las Kardashian y todas esas mujeres, ¿sí? Es así. Y vaya usted a ver lo que hacen en secreto para lograr esas cosas, ¿sí? El biohacking, todo eso. Las ligaduras, pero eso va desde el momento en que mentimos, nos estamos quitando las ligaduras y muchas formas, ¿estamos de acuerdo? Dice, consultan unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, vivamos aquí en la tierra sabroso, como alguien dijo ahí, me robó esa expresión, no, vivamos sabroso pero sin el Creador. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, es que ese librito, la Biblia, ni me lo menciones, porque es que ese se mete con mi moral. En cambio los demás, yo no los voy a discutir, así no tengan tanto fundamento histórico, testimonial como las Escrituras, eso yo no los discuto porque no se meten con mi moral. Peligroso. ¿Sí? Rompamos y echemos de nosotros sus cuerdas, vivamos muy bien sin Dios. Continúa. El que mora en los cielos, mire qué poderoso, el que mora en los cielos se reirá. Él se ríe, dice, esta gente cree que puede sin mí, si yo soy el que le pongo el mar su límite. Bueno, yo digo que se meta, se mete. ¿Sí? Cuando yo digo que llueva en demasía, llueve en demasía. Y cuando hay desequilibrio, el Señor, acuérdese que el Señor Jesús apaciguó la tormenta en el mar de Galilea. Y los discípulos dijeron, ¿quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? Es Dios. Eso es lo que quiero que entienda. ¿Sí? El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Está hablando entre Dios y Dios, es decir, en la figura del hijo. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero. A esos que, ¿qué? Se quieren quitar las cuerdas del Señor. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Pero hay unos reyes y hay unos seres humanos que el Señor les llama en su misericordia. Y eso ya lo vimos en su día cuando decíamos las riquezas de su benignidad, de su paciencia. Dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes. A usted yo le digo, sea prudente. Sea prudente, no crea que la tradición que heredó de la familia es suficiente. Es más, si puede permitírselo, dude hasta de lo que usted está haciendo aquí en un sentido moral. ¿Estamos de acuerdo? Para que no sea vana su relación con el Señor, para que no sea vana, porque no se trata de aquí. Sería un engaño también, una falacia. Lo que pasa es que aquí, bueno, esta palabra pues tiene que despertar, ¿no? Eso es el potencial que tiene este espacio y la ventaja sobre muchos otros. Pero en términos estrictamente relacionales a usted le toca ver, ¿sí? ¿Qué cosa le toca ver? Que esté en los requisitos. Vamos a ver cuáles son. Entonces, sed prudentes y admitid amonestación. Eso es lo que el ser humano no admite, amonestación, la amonestación de parte de Dios. El Evangelio es una amonestación. Servid a Jehová, además, servid a Jehová y alegraos con temblor. Y mire lo que dice el 12, honrad al Hijo para que no se enoje. Digamos que mi primer gesto de honra, que no es el que tú quieras presentar, sino el que Dios te impone, es honrar al Hijo. ¿A quién? A ese Hijo de Dios del cual estábamos cantando hace un momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando entendemos su rol, su obra por nosotros, lo que nos viene a hacer, lo que nos viene a otorgar la salvación, ¿sí? La justificación. Entonces, quien no honra al Hijo no está entendiendo nada de Dios. Va a inventarse tradiciones, que si el corbán, que si una cosa, que besar las reliquias, que las indulgencias hicieron también por allá. Acá diríamos, también hay cosas que se pueden presentar acá, en el lado de este lado del espectro, digamos, que pueden ser vanas. Por eso el Señor Jesús les dijo que muchos dirán, profetizamos en tu nombre, hicimos, echamos fuera demonios, cosas de iglesia, digamos, cosas que son y típicamente de este tipo de iglesias. Y el Señor les dije, yo no los conozco.
Ustedes nunca me honraron a mí. O sea, no entendieron quién era yo y para qué estaba, para la reconciliación. Cuando se honra al Hijo, ¿sí?, para que no se enoje, se está reconociendo su suficiencia, su obra suficiente para salvación de mi alma, ¿sí?, su suficiencia total sobre eso. ¿Sí? Tome nota de eso. A usted le toca llegar a ese nivel de fe en el que Cristo sea suficiente Salvador para usted, no sus obras. Y estar cómodo con eso y estar tranquilo. Hasta ese nivel hay que llevar la fe. Esa ya es una fe diferente a la de Hebreos, ¿no?, la básica. Esta es una fe de honra. Y por eso Cristo tiene un papel central, el Hijo de Dios. Porque dice, honrad al Hijo para que no se enoje y no perezcáis en el camino. Sigamos, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos. Entonces usted es bienaventurado porque usted confía en el Señor, en Jesucristo. ¿Sí? Porque esa es su honra principal. ¿Sí? Para que luego nosotros no creamos que venimos a deslumbrar al Señor porque es que estoy congregándome. Hombre, congregarse es positivo, pero congregarse debe nacer de un corazón que busca la verdad, que busca la comunidad, que busca el mover del Espíritu Santo, pero no es una obra que moralmente llene. Sí. Nadie puede decir, es que yo me congrego, no. Y así muchas cosas. O sea, hay que quitarle. Luego ya vienen otras cosas que se pueden derivar, ¿no? Por ejemplo, esta que mencioné, alabar al Señor ya consciente, porque puede ser que muchos de ustedes no vuelvan a cantar esa canción nunca más de la misma forma, después de lo que hemos hablado hoy, esa canción de quiero levantar mis manos. Entonces, que usted ya conscientemente pronuncie el nombre de Cristo, lo declare y le dé la gloria, y que eso tenga una aplicación práctica en su vida. Si es así, entonces es una derivación del primer gesto, del primer requisito. Entonces, si lo ponemos práctico, el tema es honrar al Hijo. Honrar a Dios es honrar al Hijo. Honrar al Hijo de Dios. Honrar a Jesucristo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ese es el primero, y eso es dejarme completamente descansar, dejarme caer en confianza en que no hay obra humana capaz de darme los resultados que me da la obra de Cristo para mi vida. Ese es lo que toca destacar aquí. Terminemos con lo siguiente. Entonces dice, pues en vano, si nos regresamos a Marcos 7, versículo 7, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Por eso es que usted ve que este tipo de formatos y liturgias más evangélicas protestantes tienden, no se puede generalizar esto, tienden a ser con los énfasis correctos. Por ejemplo, se trata de evitar la idolatría, el fanatismo, se trata de evitar las imágenes, mire usted, se trata de evitar los excesos, ¿sí? Se confronta a la persona en su intimidad, porque usted no va, o sea, usted aquí se le está diciendo, no crea que somos un club de los que están moralmente aprobados, no, que estamos siguiendo la verdad de Cristo, y eso es lo único que nos va a salvar cuando el Señor juzgue las cosas. Vamos a orar.